Muy buenos días a todos ustedes, a todos los que se encuentran y hayan ahí siguiendo estos videos, estas grabaciones de la enseñanza. Luz para revelación a todos los extranjeros y gentiles. Y damos gracias a nuestro Abba Eterno por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por concederme y guiado por su Rúa en esta mañana, en esta grabación, y se me conceda este grande privilegio y bendición de poder hablar de su Torá, poder hablar de él. Y es una bendición, reitero, y grande privilegio. Bueno, venimos hablando las enseñanzas gloriosas de la Torá, las enseñanzas, las instrucciones que nuestro Abba determinó y dejó registro por medio de su amado Hijo, su ungido, para que todo aquel que le obedezca no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Padre establece en su Hijo todas las cosas las sujetó en su mano, todo se lo entregó a Él, ahí en Juan capítulo 3, del versículo 31 en adelante. Todo, entonces todo está sujeto a la voluntad de nuestro Abba por medio de su amado Hijo. Y nadie puede irse por otro lado. Nadie puede, no, Él es el único camino, la verdad, la vida, la resurrección y la vida. Es la luz de todos los hombres que viene, ¿no es cierto?, a traer luz porque el hombre estaba en oscuridad, todo el mundo en oscuridad. Y Él es la puerta para entrar al reino del cielo. Yo soy la puerta. Ok. Dicho eso, aquí en esta mañana queremos hablar juntamente con el Ruaj, el que está enseñando e instruyendo, para hablar quiénes son los justificados. La Escritura habla de la justificación, ¿no es cierto?, que es por medio de nuestro Melech. ¿Ok? Y hay unos versículos registrados en el libro de Lucas por nuestro Melech, fue registrado por la voluntad de nuestro Padre, para poder nosotros empezar a observar o a distinguir quiénes son los justificados y quiénes los que dicen que están justificados pero no son justificados. ¿Quiénes son los que han sido aprobados y quiénes han sido reprobados? Y aquí las escrituras, los registros de nuestro Padre por medio de su amado Hijo y conducidos por el Ruaj, Él nos tiene que dar la claridad por las escrituras. Conocimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad. Del conocimiento de su voluntad. Como bien dice el Ruaj por medio del apóstol ahí en Romanos capítulo 12, que habla por los demás hermanos, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos, os ruego hermanos por las misericordias de nuestro Abba, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es un culto racional. No os conforméis, o sea, ya no, cuando dice no os conforméis a este siglo, es que tú ya habías muerto. Por eso nosotros tenemos que presentar, ¿no es cierto?, al sacrificio para con este mundo. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación que nos concede, el crecimiento que nos concede nuestro Padre, para que podamos comprobar todos nosotros cuál es la voluntad de nuestro Abba, la que es agradable y perfecta. Agradable y perfecto. Entonces, nuestro Melech, por la voluntad de nuestro Padre, y habla Él y deja registro y empieza a identificar quién es el agradable, quién es el que está viviendo la voluntad de nuestro Padre y quién, o voy a decir, quién está obedeciendo la voluntad de nuestro Padre por medio de Yahshua y quién es el que no está obedeciendo la voluntad de nuestro Padre por medio de lo que establece a través de su Hijo Yahshua.
¿Ok? Ya. Entonces vamos a ir aquí al libro de Lucas primeramente para escuchar lo que establece nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre Eterno, su unigénito y su primogénito introducido en sacrificio vivo para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas el que no le obedece se perderá y no obtendrá la vida eterna. Ya. Aquí vemos en Lucas capítulo 6, del versículo 43 en adelante, y aquí empieza a distinguir quién es y quién no es. Dice, no es un árbol el que da malos frutos. Vale decir, no es un árbol, ¿no es cierto?, plantado en el reino de los cielos que va a dar malos frutos. Ni árbol malo, ¿no es cierto?, el que está reprobado, el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Ya? Pues no se cosecha ni higo de los espinos, ¿vio? Ni de la zarza se vendimia nueva. Está clarito. El hombre verdadero del tesoro verdadero de su corazón saca lo verdadero. El hombre falso, mentiroso, engañoso, de este personaje, del mal tesoro que está en el corazón, saca toda la maldad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿vio? Entonces aquí distingue, ¿no es cierto?, aquel que abunda, ¿no es cierto?, en la sobra de las tinieblas y aquel que sobreabunda en el conocimiento de la gracia de la verdad. Y hace la distinción. Nuestro Melech está haciendo esto aquí. Quién es el aprobado y quién es el reprobado. Bueno, quién ha sido justificado y quién no ha sido justificado. Y aquí viene la distinción. Pongan atención. ¿Por qué me llamas Rabí, Rabí, Melech, Melech, Padre, Padre, y no hacéis lo que yo te digo? Entonces, lo que dice nuestro Melech, hay dos tipos de personas, aquel que obedece y aquel que desobedece. Entonces, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, lo que sale de mi boca, y las hace, obedece, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene la justificación. Semejante al hombre que al edificar una obra nueva, una casa nueva, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuál es el fundamento? Arrepentimiento de obras muertas, obediencia para que nuestro Padre Elohim por medio de Yahshua ha sido sacrificado y ha sido sepultado juntamente con nuestro Melech, ha sido resucitado juntamente con él para la obediencia a la voluntad de nuestro Abba y ha entendido, ¿no es cierto?, el juicio eterno. Esto como fundamento lo puso sobre la roca. ¿Dónde? Ahí donde él fue sepultado. Cavó y ahondó y puso sobre la roca. Sobre la roca. ¿Dónde fue sepultado nuestro Melech? En un lugar muy especial, una sepultura nueva que era de roca. Ya ahí puso su vida. Ahí se sepultó para este mundo. Pero fue resucitado posteriormente el tercer día, porque iba a estar en las profundidades 3 noches y 3 días. Y cuando nuestro Melech fue resucitado, todos fuimos resucitados juntamente con él en la novedad, en la libertad de esta ley del pecado y la muerte. Bueno, aquí nuestro Melech, nuestro Padre eterno por medio de su amado Hijo y guiado por el Ruach, nos concede entendimiento. Vale decir, y puso el fundamento sobre la roca, ¿dónde? En la sepultura de nuestro Melech. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada, ¿no es cierto?, el fundamento ahí, de su muerte.
en la roca. Mas el que oyó, y aquí viene el que está reprobado. El que ha sido justificado es el primero. Y el que no ha sido justificado porque fue desobediente, rebelde, ¿no es cierto? Y no tiene justificación, mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin fundamento, que está edificando a lo mejor en una corporación, en una denominación, ¿no es cierto? Y lleva su vida como él quiere. Bueno, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Perdición. Al primero se le concede vida eterna, porque es resucitado. Se le concede una vida eterna. La muerte ya no tiene. La ley del pecado y la muerte ya fue quitado a través, ¿no es cierto?, de la sepultura, ahí en la roca, juntamente con nuestro Mele, y juntamente fuimos resucitados. Ese es justificado, porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿Y ha muerto a qué? Ha muerto para este mundo. Vale decir, todo lo que está relacionado con este mundo ya no existe, como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Hermanos, ya no vivo yo, sino que la vida del reino de los cielos por medio del Mashiach vive en mí. Y lo que queda el resto de vivir en esta habitación, lo voy a vivir en la obediencia de la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech Yahshua Mashiach, gobernado por su Ruaj. No existe este mundo, no existe. Entonces, cuando aquí está hablando que puso el fundamento, ¿no es cierto?, y fue sepultado, ya murió para este mundo, pero fue resucitado para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y hace la diferencia. Él es el justificado. Él es el que está aprobado, pero el que está reprobado y no ha sido justificado es el que oyó y desobedeció, no quiso. Pongamos atención, porque habla sobre la justificación. ¿Quién es justificado y quién no ha sido justificado? Aquel que, ¿no es cierto?, que oye y hace y puso y fue a la sepultura. ¿Por qué? Porque nuestro Melech entrega antecedentes ahí en el capítulo 16 del libro de Mateo, anunciándoles a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén, que iba a sufrir mucho, iba a padecer mucho, de tanto de los ancianos, de los escribas, los fariseos, e iba a ser muerto y iba a resucitar el tercer día. Entonces, cualquiera que oye estas palabras que estoy hablando y quiere ir, porque cualquiera que quiera ir conmigo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, ¿no es cierto?, renunciar a esta vida y vamos a sepultura, a la roca. Porque no todo el que diga Melech, Melech, no, si él es mi amado, pero si no hace la voluntad de nuestro Padre, no es. Son palabras al viento nomás. Porque nuestro Melech dijo, no todo aquel que me mencione o proclame entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Nuestro Padre dijo, Él es mi Hijo amado en quien yo me complazco, a Él obedezcan, a Él oír de hacer. Y aquí está. Entonces, nuestro Melech establece quién es el que es justificado y quién no es justificado. Ya. Dicho esto, porque estamos escuchando primeramente a nuestro Padre por medio de su amado Hijo y guiado por su Ruach para establecer, esto es un principio, es un fundamento glorioso, es una revelación gloriosa. Porque para que venga, ¿no es cierto?, el conocimiento del reino de los cielos, primeramente teníamos que ir ahí a la roca, a la sepultura, y esperar, ¿no es cierto?, la resurrección y fuimos resucitados.
porque se cumplió, nuestro Melech resucitó. Y así como Él ha resucitado, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él, pero también fuimos sepultados primeramente con Él. Porque ahí se produce un odre nuevo. Ahí se nos concede una vestidura nueva y un odre nuevo. Porque el vino nuevo ha de echarse en odres nuevos. Lo habla nuestro Melech. Marcos capítulo 2, y lo vemos en Mateo, y lo vemos en Lucas. Un odre nuevo, una nueva creación. Porque el viejo hombre fue sepultado y es resucitado para andar en la novedad de vida. Ahora, cuando tú eres justificado y eres sepultado juntamente con nuestro Melech y resucitado, llega un término, vale decir, nuestro Padre vino a dar, ¿no es cierto?, a finalizar la obra de este engañoso, a quitar de tu vida y de mi vida la ley del pecado y la muerte. Esa ley del pecado y la muerte está relacionado con el mundo, con las actividades del mundo, todo lo relacionado con el mundo, con las fiestas del mundo, con el calendario del mundo, con las actividades, con la sabiduría animal, carnal y todo lo relacionado con el mundo y queda sepultado. Y si resucitamos, empezamos a vivir conforme a la voluntad del reino de los cielos, porque nosotros fuimos rescatados de este reino de las tinieblas, de este gobierno, ¿no es cierto?, que entró por Adán. Y empezamos a ser enseñados como niños recién nacidos, como lo dice el apóstol Pablo, como lo dice el apóstol Juan y como lo dice el apóstol Pedro. Como recién nacidos, deseamos la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Son los fundamentos, la información primaria, que se nos empieza a dar este conocimiento para que nosotros, ¿no es cierto?, empecemos a ser fortalecidos en este conocimiento, en la vida del reino de los cielos. Y la vida del reino de los cielos está relacionada con nuestro Padre. Nuestra familia, ¿no es cierto?, es una nueva familia de la congregación de los santos en luz, de los hijos de nuestro Padre Elohim. Porque por medio de Yahshua, como es el primogénito y es el sumo Cohen y es el Melech de Melech, como lo dice el apóstol, que si a nosotros se nos concede, ¿no es cierto?, un sacerdocio y un reinado, pero también venimos a ser primogénitos por medio de nuestro Melech. Y nuestro Padre, por medio de nuestro Melech, a través de la obra del sacrificio, a través de su sangre y de la resurrección, y él nacido a través, ¿no es cierto?, de nuestro Melech, nuestro Padre nos reconoce. Y somos apartados para Él. Somos, ¿no es cierto?, consagrados para Él, como primogénito, para ser instruido, educado, enseñado en la novedad de vida del reino de los cielos, porque este mundo ya fue sepultado. Entonces, ¿cómo puedes seguir viviendo ya? Y aquí vemos al apóstol hablando sobre esto. Dicho esto, que ya nuestro Padre, ¿no es cierto?, establecido por medio del fundamento absoluto, aquí vemos ahora a nuestro Padre hablando a través de un siervo, para que nosotros podamos aprender a conocer, entender y comprender. Y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la carta a los dispersos en Roma, en el capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer del 5, a lo mejor el 6 y el 7 y el 8. ¿Ya? Y es sumamente interesante. Entonces, ¿quiénes son los justificados y quiénes son los que no son justificados? ¿Quiénes son los que han sido aprobados y quiénes son los que son reprobados? Porque el que es aprobado y justificado es porque ha obedecido, ha ido, ¿no es cierto?, a ser sepultado y puso, ¿no es cierto?, estos fundamentos sobre la roca, ahí en la sepultura de nuestro Melech, y fuimos resucitados. Y empezamos a ser educados en la novedad del conocimiento de la vida del reino cielo. Un mundo, ¿no es cierto?, como entre comillas, si quiero usar esta palabra, una vida, no es un mundo, es una vida. El mundo y su conocimiento animal, carnal y diabólico, ¿no es cierto?, es sepultado ahí en la roca.
y se nos amanece una nueva vida. Son horarios diferentes, fechas diferentes, como un calendario diferente, pensamientos diferentes, un caminar diferente, todo nuevo. No para con este mundo, sino que tú has nacido y eres justificado para el reino, para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre y no conforme a las actividades de este mundo, porque ya murió. Este mundo ya fuimos sepultados, como lo dice nuestro Melech, allá, juntamente con él. Ya. Vamos a dar curso a la Torá, palabra preciosa, que es en el capítulo 5. Estos registros de nuestro Padre por medio de Yahshua HaMashiach a través de un siervo. Aquí está en el capítulo 5. Y doy lectura. Dice así: justificados pues por la obediencia, tenemos paz para con nuestro Padre Elohim por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y este es el primer versículo del capítulo 5. Y lo voy a volver a reiterar. Justificados pues por la obediencia, tenemos paz para con nuestro Padre Elohim por medio de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. ¿Vio? Un principio absoluto. Por quien también tenemos entrada mediante la obediencia a esta gracia. Tenemos entrada. ¿Qué es la gracia? Tenemos entrada al reino de los cielos. Por quien también tenemos por la obediencia por quien también tenemos entrada por la obediencia a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Vio? Esa entrada por la roca, la vida nueva al reino de los cielos. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Padre Elohim. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de nuestro Padre Elohim ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach de nuestro Padre que nos fue dado. ¿Vio? Después de todo este proceso, aquí aparecen los justificados. Ya. Porque Mashiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. ¿No es cierto? Nosotros éramos los impíos que vivíamos en este mundo. El que vivía conforme a este mundo eres un impío. Ya. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Elohim muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros desobedientes, Mashiach murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿vio? Del juicio eterno, de la ira de nuestro Padre. Somos salvos, ¿no es cierto?, del juicio eterno. Muy bien. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con nuestro Melech, con nuestro Padre, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en nuestro Padre, por nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, por quien hemos sido recibidos ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado, esta ley del pecado y la muerte, pongan atención, verso 12, por tanto, como el pecado, en la desobediencia entró al mundo por un hombre, ¿quién fue? Adán, y por el pecado, la desobediencia, la muerte, así también pasó a todos los hombres esta muerte, por cuanto todos desobedecieron, todos. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá, no hay conocimiento de la Torá, no se inculpa de pecado. Ya. Pues antes de la Torá, antes que fuesen entregados los mandamientos, había pecado en el mundo, pero donde no hay conocimiento, ¿no es cierto?, de esta ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí hay un detalle cuando dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Estaba reinando la muerte. Pero aquí aparece, ¿no es cierto?, la Torá, la palabra, que es la luz, lámpara a nuestro pie, lo dice el siervo de nuestro padre David en el Salmo 105, el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu preciosa palabra y lumbrera para mi camino. Ahí aparecen, ¿no es cierto? Ya. Dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, ¿quién? Yahshua HaMashiach. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos, la gracia y el don de nuestro Padre, por la gracia de un hombre, Yahshua HaMashiach. ¿Quién es la gracia? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es la gracia? Esta acción de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, vale decir, una desobediencia, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Yahshua HaMashiach, los que reciben la abundancia de la gracia, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, los que reciben, los que oyen y hacen, ojo, pongan atención. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este beneficio es para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores o desobedientes, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos o obedientes, si obedecemos. Pero la Torá, pero los mandamientos se introdujo para que el pecado abundase, sea descubierto. Y habían en algunos casos muchos. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, el amor de nuestro Padre, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Yahshua HaMashiach, nuestro Melech. Ya. Y ahí está puesto, ¿no es cierto? ¿Ok? Y aquí viene el capítulo 6. Y el capítulo 6 entrega, ¿no es cierto? Porque le está explicando, está enseñando. Ya, y ahora le dice, hermano, ahora pongamos atención, hermano, aquí el escritor. Así que, hermano, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en ese si ya renunciamos, ya morimos, para que la gracia abunde? ¿Qué gracia? El conocimiento del reino de los cielos. Esta gracia de Yahshua HaMashiach, el conocimiento de nuestro Padre y el conocimiento de su Hijo amado. Entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en lo que ya hemos muerto para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto a eso, a este mundo, a la ley del pecado y la muerte, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sacrificados en Mashiach Yahshua, que hemos puesto el fundamento sobre la roca, hemos sido sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en la resurrección de la vida nueva. Pusimos el fundamento, nuestro Melech nos enseñó en Lucas capítulo 6, verso 46, pusimos nuestra decisión y fuimos a ser sepultados para ser resucitados, para andar en la novedad de vida del reino de los cielos, en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fuimos resucitados. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, este cuerpo contaminado, ¿no es cierto?, sea destruido, ahí, muerto, a fin de que no sirvamos más a esa ley del pecado y la muerte. Porque el que ha muerto ha sido justificado
de esta ley. ¿Vio? Y aquí empieza a distinguir nuestro Padre por medio de su Ruach, dejando registro. ¿Todos son justificados? No, ojo, pongamos atención. Sí, nuestro Padre, su voluntad, su amor es que todo, pero hay un procedimiento que nuestro Melech habla primero y establece lo que salió de la boca de nuestro Melech es absoluto. Y ahí tenemos que abocarlo para poder, ¿no es cierto?, que esto sea una realidad en nosotros. Ya. Porque el que ha muerto, el que ha ido con nuestro Melech, ¿alguno quiere ser mi discípulo? ¿O alguno quiere seguirme? Aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, me sigue y vamos, para que sea sepultado, muera este mundo. Dé testimonio que está muriendo para este mundo. Y yo lo voy a resucitar para darle la novedad de vida conforme a la voluntad de nuestro Padre. Una vida del Ruach, una vida nueva. ¿Vio? ¿Qué muere ahí? Todo lo relacionado con el mundo. Todo, 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 todo. Aún hasta algunos acá, vemos, le dijeron a nuestro Melech, nosotros, Rabí, lo hemos dejado todo, trabajo, todo, familia, todo. Pongamos atención. Porque el que ha muerto ha sido justificado de la maldad del pecado. Y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. O sea que ya, ¿no es cierto?, es quitado. Ahí en la cueva, en la roca, en el fundamento, ya el enemigo queda fuera. Es quitado esta ley del pecado y la muerte. Sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más cuanto vive para nuestro Padre Elohim vive. Así también vosotros considerados muertos, ¿no es cierto? Ya no considerados, ya entiendan que ya estamos muertos, pero vivos para con nuestro Padre Elohim en Mashiach Yahshua, nuestro Melech. No reine pues el pecado, vale decir la desobediencia en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a nuestro Padre como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a nuestro Padre Elohim como instrumento de justicia, de obediencia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no, si estás, es una realidad. Pues ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de nuestro Melech, la gracia de nuestro Padre por medio de su Hijo amado, la gracia de la resurrección, la gracia que se te concede vida eterna. Seguimos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo, ¿no es cierto?, la Torá, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Voy a volver a leer. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea para la desobediencia para muerte o sea para la obediencia para la vida, para la justicia? Pero gracias a nuestro Padre Elohim, que aunque erais esclavo del enemigo, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, habéis obedecido al mensaje de las buenas nuevas del reino del cielo, la cual fuisteis entregados. Aquella forma de doctrina, ¿no es cierto?, que fuiste entregado y habéis obedecido el mensaje. Y libertados de esa doctrina de animal, carnal y diabólica, porque recibimos una sana doctrina del reino de los cielos y libertados de esa desobediente, viniste a ser siervos de la justicia, siervos de nuestro Padre. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la voluntad de nuestro Padre. Porque cuando erais esclavos de la maldad, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados de eso, de la maldad, de la ley del pecado y la muerte, y hechos siervos de nuestro Padre Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de nuestro Padre Elohim es vida eterna en Mashiach Yahshua, Melech nuestro. Voy a leer aquí la analogía. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la Torá, que la Torá se enseñorea del hombre, esta ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado y la muerte, mediante el cuerpo de Mashiach. Habéis muerto a ese mundo. Habéis muerto. ¿A qué ley? A la ley del pecado y la muerte. Mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro. ¿Por qué? Porque éramos, ¿no es cierto? Éramos gobernados por ¿quién? ¿Quién era nuestro marido que nos gobernaba? Nos gobernaba todo. En la ley del pecado y la muerte. Vuelvo a leer. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del pecado y de la muerte mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con nuestro Padre Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ¿no es cierto?, la ley del pecado y la muerte, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley del pecado y la muerte, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruach, de este espíritu de vida en Mashiach Yahshua, no bajo el régimen viejo de la vida, porque ellos vivían, ¿no es cierto?, una ley talmúdica. Ellos vivían, y después lo explica el apóstol. El apóstol, él fue enseñado en la ley talmúdica bajo los pies de Gamaliel, fariseo extremista. Porque si el apóstol, como dice ahí en Filipenses capítulo 3, él se hubiese sido irreprensible en los mandamientos, como Zacarías, que habla el libro de Lucas, que ambos eran irreprensibles, Zacarías y Elizabeth, en todos los mandamientos. Pablo era irreprensible al mandamiento del Talmud, al mandamiento de los ancianos. En eso era irreprensible. No conocía, no fue enseñado los mandamientos, porque si yo le hubiese sido irreprensible en los mandamientos, no habría matado. Ya había prevalecido, ¿no es cierto?, el mandamiento como irreprensible. Y habría amado a su prójimo, no habría perseguido. Y él lo explica después, aquí se los voy a... Y aquí lo escriben, ya. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá de nuestro Padre es pecado? Los mandamientos en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por el mandamiento, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Vio que él no conocía este mandamiento y ahora recién lo viene a conocer. ¿Cuándo? Cuando fue intervenido y fue enseñado por Bernabé. Ya no, ¿no es cierto?, esa vieja naturaleza que quedó atrás a los pies de Gamaliel, ahora guiado por el Ruach, pero le colocó un hombre al lado, Bernabé. Mas la desobediencia tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin el mandamiento, sin la Torá, el pecado está muerto. ¿Vio? Como él no conocía el mandamiento para él, pero cuando vino y le fue revelado el mandamiento, ¿vio? Y yo sin la ley vivía en otro tiempo. ¿Escucharon? Y yo sin la ley, sin los mandamientos, vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Le trajo luz y le dijo, tú estás muerto. Pensando él que estaba la panacea, ¿no es cierto?, en las enseñanzas de Gamaliel, porque obedecía una doctrina rabínica, farisea, extremista, y lo único que quería matar e imponer por la fuerza. Y aquí lo está hablando. Y yo sin la Torá, sin el mandamiento, vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento a mi vida, la revelación, el pecado revivió en mí, como la luz del reino de los cielos,
y yo morí, me di cuenta que estoy muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, sí. Le descubrió que estaba muerto. Porque el pecado, la desobediencia, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la Torá, los mandamientos, la Torá de nuestro Padre, a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y hoy él lo estaba conociendo y él está explicando. Porque yo fui enseñado la revelación de los mandamientos, porque él fue enseñado a los pies de Gamaliel, doctrina rabínica, consejo de los ancianos. De manera que la Torá de nuestro Padre a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es verdadero, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, gobernado por el príncipe de la potestad del aire, gobernado por esta ley del pecado y la muerte. Porque sabemos que la ley de nuestro Padre es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá, ¿no es cierto?, es verdadera. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que este personaje que mora en mí. El pecado, que es este personaje que entró por Adán, el árbol del conocimiento del bien y el mal, este personaje, la serpiente antigua, el diablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora la verdad, porque el querer el bien, la verdad está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago la verdad que quiero, sino el mal, la desobediencia que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje que mora en mí, ¿vio? Aprendamos, aprendamos. Así que queriendo yo hacer el bien, lo verdadero, hallo esta ley. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte. Hallo esta ley, que el mal, que el maldadoso está en mí. Que la ley del pecado y la muerte está en mí. Así que queriendo yo hacer lo verdadero, hallo este personaje, la ley del pecado y la muerte. Porque después viene, escucha, que el mal, que el maldadoso está en mí. Porque según el hombre interior me deleito. ¿Quién es el hombre interior? Su espíritu. Porque el enemigo moraba, ¿no es cierto?, en la vida que está en la sangre, en el alma, en la carne, ahí. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre está, el alma. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de nuestro Padre. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela. ¿Qué ley? La ley del pecado y la muerte, contra la ley de las enseñanzas que nuestro Padre me está dando, ¿no es cierto?, de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado y la muerte que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a nuestro Padre Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Melech. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de nuestro Padre, más con la carne la ley del pecado. Y ahí está haciendo la diferencia. ¿Qué es lo que hay? Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Los que han ido, ¿no es cierto?, a ser sepultados. Los que renunciaron a este mundo y fueron ingresados en la sepultura de nuestro Melech en obediencia y murieron para este mundo, pero resucitaron para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Esa es la novedad de vida. El reino de los cielos. No actividades metodológicas, no corporaciones, no forma de vestirte, no costumbres carnales, costumbres humanas. Ahora pues ninguna condenación, ya este condenado no está. Hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que no andan conforme a este espíritu, a esta ley del pecado de la muerte, sino conforme al Ruach, la vida nueva. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde? Ahí en el sacrificio. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, y ahí estaba mostrando, ¿no es cierto?, lo que estaba leyendo antes en el 7, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado del desobediente condenó a este pecado en su propio sacrificio, para que la justicia de la ley de nuestro Padre se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a esta ley del pecado de la muerte, sino conforme a la ley del Espíritu de vida en Masías Yahshua. Porque los que son de la carne son, ¿no es cierto?, y todavía no han muerto, todavía están vivitos y coleando, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach, de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim. Y aquí le está hablando de la carne, pero es este espíritu engañoso. Porque no se sujetan a los mandamientos de nuestro Padre, ni tampoco pueden, y los que viven según este personaje no pueden agradar. ¿Por qué? Porque él aborrece a este. Aborrece al árbol del conocimiento del bien y del mal, que es animal, carnal y diabólico. Porque se rebeló contra él, y nuestro Padre lo despojó. Conociendo él la luz, se transformó en tiniebla. Ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo la luz y las tinieblas. Lo dice ya en Génesis. Ahora el hombre es como uno de nosotros, como un personaje que está por aquí. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Conociendo la luz y las tinieblas. Muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según nuestro Padre, el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, ¿vio? Y si alguno no tiene el Ruach de nuestro Padre, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. ¿Vio? Si Mashiach, porque ahí está el proceso del fundamento, colocarlo, sepultar. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, la sepultura de nuestro Melech. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de la desobediencia. Mas su espíritu, nuestro espíritu, vive a causa de la obediencia, de la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yahshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Ruach que mora en vosotros. ¿Vio? La resurrección. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, significa que estás muerto para con Elohim. Mas si por el Ruach hacéis morir las obras de la carne, viviréis, sí, porque eres un proceso de recién nacido. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella podamos crecer. Si es que habéis pasado, si es que habéis gustado la vanidad, ¿qué significa? Si es que habéis vivido el proceso primario, fundamental. Porque todos los que son guiados por el Ruach de nuestro Padre, estos son hijos, ¿vio? Y aquí está la diferencia. Estos son hijos, no todos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ¿no es cierto? Habéis recibido el Ruach de nuestro Padre, la cual, ¿no es cierto?, nuestro Padre nos hizo nacer y nos constituye hijos suyos, por el cual clamamos Abba Padre, ¿vio? Como hijo le decimos Abba Padre. El Ruach mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Ruach que está dentro da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de nuestro Padre y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo? Cuando seamos levantados. Cuando Él venga, vamos a ser glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de nuestro Padre Elohim.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción del enemigo, a la libertad gloriosa de los hijos de nuestro Padre. Porque sabemos que toda la creación gime aún y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Rúa, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la venida, esperando la glorificación, la redención de nuestro cuerpo, que sea un cuerpo glorificado. Porque, lo voy a detener un poco,